Esta noche iniciamos una serie preciosísima, una serie preciosa que se titula Falacias sobre el infierno. ¿Qué es una falacia? Una falacia es una mentira que se dice, pero se dice de tal manera que usted la cree y la toma como real. Eso es una falacia. Es una mentira que usted dice, pero que usted está dicha de tal manera que usted la toma como si eso fuera algo real. Pero para darle un marco a esta serie de enseñanzas que estaremos desarrollando en estos días, vamos a tomar una historia de la Biblia, la vamos a recordar, la vamos a estudiar hoy. Y es esa historia que también se conoce como la historia de los dos mendigos. Y esa historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16. Les invito a que vayamos allá, por favor. Libro de Lucas, capítulo 16. Ubíquese allí en su Biblia, por favor. También se conoce así como la historia de los dos mendigos, la historia de Lázaro y el rico. En Lucas 16, versículo 19, dice la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Recordemos que a los perros les gusta el pus. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Amén. Podemos decir que es la historia de dos mendigos, la historia de Lázaro y el rico, por una sencilla razón. Porque Lázaro fue un mendigo en esta tierra, pero el rico fue un mendigo después de la vida en esta tierra. Lázaro mendigaba aquí, fue consolado allá. El rico se consolaba de sus riquezas aquí en la tierra, pero terminó mendigando allá. Muy bien. Muchos dicen, y hay un debate alrededor de esta experiencia narrada por el Señor, que esto es una parábola irreal, que realmente nunca sucedió,
que la historia entre Lázaro y el rico simplemente fue figurativa para el Señor dar una enseñanza. Pero dice la palabra, había, había, había un hombre rico. Entonces, si es una simple historia ficticia utilizada por el Señor para dar una enseñanza, la pregunta es, ¿por qué dice que había? Porque si es ficticia, la pregunta es, ¿había o no había? Si no había, Cristo mintió porque dijo que había. Y aunque esta historia fuera una parábola, todavía fue cierta porque realmente aconteció. Cristo nunca usó mentiras para ilustrar verdades. Pero esta no es una parábola, es una historia. En las parábolas del Señor Jesucristo, ninguna persona es nombrada con nombre propio. Aquí se menciona un hombre, un mendigo llamado Lázaro. Y esta es literalmente la historia de dos mendigos. Uno que mendiga en esta vida y el otro que mendiga en la otra vida. Y a través de esta historia el mismo Señor Jesucristo pretende ilustrarnos y demostrarnos claramente cuáles son las condiciones entre la muerte y la resurrección de las almas que han partido. Entonces es una idea errónea, es una idea satánica decir que esta historia representa a judíos y a gentiles, porque esa es otra cosa que se ha llegado a decir sobre esta parábola también. No era el propósito de Dios a través de esta historia representar a judíos y a gentiles. No tiene ningún sentido hacer ese tipo de relación porque nosotros los gentiles no estamos condenados. Tenemos posibilidad de salvación a través de Cristo Jesús. Entonces el propósito de muchos falsos religiosos al decir este tipo de cosas sobre esta historia es precisamente acabar con la realidad del infierno y del castigo eterno. Y esta historia, que es una historia real de estos dos hombres, que el Señor Jesucristo declara como algo real, hablando de la inmortalidad del alma. El alma es inmortal, su alma es inmortal. Y el Señor deja ver que hay un lugar para justos y un lugar para injustos. Y el Señor deja ver que literalmente hay una resurrección, es decir, para los justos va a haber una resurrección, pero también para los malos va a haber un tormento eterno, aunque esto no le quepa en la cabeza a mucha gente, porque mucha gente simplemente con respecto a este tema se limitan a opinar sin conocer todo el contexto de las escrituras. Decir que el infierno no es eterno, sino que va a ser o es un lugar de sufrimiento temporal, es desconocer el contexto general de las escrituras. Y aquí nos dice el Señor Jesucristo que había un hombre rico y nos habla de su condición, adinerado, poderoso, próspero. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro y estaba echado a la puerta de este hombre,
y estaba supremamente enfermos. La Biblia no dice exactamente qué enfermedad tenía, solo dice que estaba lleno de llagas, que aguantaba hambre, mendigaba, ansiaba, deseaba comer aunque fueran las migajas que caían de la mesa del rico, que venían los perros y le lamían las llagas. Era tal la condición de enfermedad de este hombre que no tenía ni la fuerza para espantar a los perros. Venían y le lamían las llagas. Pero un día ambos murieron. A ambos les llegó la hora. Y dice que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Escuche, cuando una persona muere y vienen ángeles para llevárselo, lo llevan para el paraíso. Hoy día es así, porque los ángeles no llevan absolutamente a nadie al infierno, sino al paraíso. Entonces, literalmente, si hablamos de paraíso, recordemos que se le llama también paraíso a ese lugar del que hemos hablado, que queda en el centro de la tierra, que hoy está vacío, que se conocía como el seno de Abraham. Pero hay un paraíso o un cielo intermedio que está en el tercer cielo. Entonces dice aquí que el mendigo fue llevado por los ángeles a ese lugar, al seno de Abraham, a ese paraíso. Y esta palabra paraíso viene de una raíz griega paradeisos, que representa un jardín grande, un jardín de descanso, un bosque, huerto, hermoso. Entonces, literalmente, ambos mueren. Y cuando el rico muere, dice la palabra, fue sepultado. Ahora, si ustedes se fijan, literalmente, después de morir, o sea, es decir, una persona inmediatamente que muere, esta persona tiene total conciencia de sí, tiene total conciencia, tiene memoria, siente, piensa, recuerda, analiza. Todas las funciones mentales que usted tiene hoy, cuando muera, estarán más vivas y más vitales que nunca. Los testigos de Jehová sostienen que cuando una persona muere, queda como dormida, y se basan en varios pasajes, porque hay pasajes que dicen que los muertos duermen, que los muertos ya nada saben, y lo sacan de contexto para decir que cuando una persona muere, está dormida. No, no es así. Usted está más consciente que nunca. Y fíjense que en esta historia que nos narra el mismo Señor Jesús, nos deja ver que el rico murió, fue sepultado, llevado al Seol, al Hades, y allí estando en el Hades dice, estando en tormentos, verso 23, estando en tormentos,
Esa palabra tormento del griego basanos, que significa ir al fondo, recibir la tortura más baja, estar en dolor permanente. Dios mío, estaba en un estado de lamentación, de tristeza, de tortura. Entonces, hay muchas formas de tormento. Dice que estaba en tormentos. Y muchas cosas, si usted detalla, a este hombre lo estaban atormentando. Dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es entendible que reconociera a Lázaro, porque el rico tuvo que haberlo visto en vida. Pero ¿cómo reconoció a Abraham? El tema es, y son cosas que no podemos responder, que cuando una persona muera, cuando nosotros moramos y lleguemos al cielo, no vamos a necesitar que nos digan, este es Abraham, este es David, este es el apóstol Pablo. No. Recordemos que nuestros cuerpos van a ser transformados. Su cuerpo y el mío van a ser transformados en un cuerpo glorioso. Y asimismo se nos va a ser revelado muchísimas cosas del conocimiento de Dios. Y cuando estemos en el cielo vamos a ver a Abraham y vamos a saber que Él es Abraham. ¿Quién es David? ¿Quién es Sansón? Vamos a ver a María. No solo usted va a reconocer a sus familiares que murieron antes de usted y fueron salvos, sino que usted va a reconocer a todos estos personajes bíblicos. Y dice que este hombre estaba en tormentos y vio de lejos a Abraham, lo vio y lo reconoció, supo que era Abraham. Y vio también a Lázaro. Pero dice la palabra, y detengámonos ahí un momento, dice estaba en tormentos, no dice en tormento. Dice que este hombre estaba en tormentos. ¿Qué significa esto de tormentos? En plural. Significa que no solo hay una forma de tormento y que no va a haber solo una forma de tormento en el infierno, sino que van a haber varias formas de tormentos. Y una de esas formas de tormento, tome nota, es el remordimiento y la desesperación. Eso es un tormento. El remordimiento y la desesperación de saber, porque escuche, repito, todas las facultades mentales que usted tiene hoy, pensamiento, análisis, memoria, cognición, etcétera, las va a tener vivitas allá estando, o en el cielo o en el infierno. Pero en este caso hablemos del infierno. Usted se da cuenta que Abraham le dice en el verso 25 al rico, le dice, hijo, acuérdate, acuérdate. ¿Por qué le dice a Abraham eso? Porque en el infierno también va a haber memoria. Entonces el saber, recordar las veces que a usted le compartieron de Dios, las veces que a usted le dijeron arrepiéntase, las veces que a usted le dijeron acérquese a Dios, las veces que a usted le hablaron la palabra, que lo invitaron a una iglesia, que lo invitaron a conectarse a un devocional, que lo invitaron a escuchar la palabra y usted no quiso, o lo tomó con ligereza, o se apartó de Dios, bueno, qué sé yo, etcétera. Todo eso usted lo va a recordar. Quizás si yo le pregunto a usted hoy cuántas veces se le han acercado a usted en su vida a hablarle la palabra, seguramente usted no se va a acordar. La memoria le falla. El tema es que estando en el infierno,
La memoria va a ser, haga de cuenta, como una memoria fotográfica que va a recordar hasta los más pequeños detalles de su vida, hasta los más pequeños, desde las épocas primeras de su vida. Lo que hoy no recordamos, allá se va a recordar todo. Absolutamente todo. Entonces, una forma de tormento es el remordimiento y la desesperación. Y va a ser muy duro y muy doloroso darse cuenta para una persona que muere que lo que le hablaban de Dios era verdad, que sí hay un infierno, que es real. Ese es un tormento terrible, el remordimiento y la desesperación de no poder hacer absolutamente nada. Pensemos en la cantidad de gente que ha muerto estos días, estas semanas, este año. Pensemos en la cantidad de gente, ya más de 1000 personas en Indonesia que los sorprendió la muerte, un desastre natural. ¿Cuántos habrán partido con el Señor? ¿Cuántos se habrán ido para el infierno? Hoy están viviendo ese remordimiento y esa desesperación. Una segunda forma de tormento es que van a aborrecer el mal, el mal, el pecado que les condenó y que los tiene en el infierno. Esa es una forma de tormento también que ellos van a terminar viviendo, es decir, estando en el infierno, la gente va a ser atormentada literalmente recordando los pecados por los cuales no se quisieron acercar a Dios. Hoy pueda que la gente no sea eh, consciente de esos pecados, pero en el infierno sí. En el infierno sí van a ser conscientes. En el infierno sí van a recordar y esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Usted se imagina recordar que usted por el pecado X o Y, usted no se quiso acercar a Dios. Que usted no quiso acercarse al Señor y arrepentirse en su corazón. Recordar aquel pecado por el que usted estuvo esclavizado y con el que usted estuvo engañado. Dice la Biblia que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales. ¿Se imagina usted a un homosexual en el infierno condenado, sufriendo dolor por la eternidad, recordando la inmundicia en la que se revolcó toda su vida y que no quiso soltar? ¿Se imagina a usted al alcohólico que nunca quiso dejar el alcohol? Al mentiroso, al estafador. ¿Se imagina usted a los ladrones que han muerto, que no quisieron dejar el pecado? ¿Se imagina usted la cantidad de narcotraficantes, políticos, ladrones, tramposos, que toda la vida se esforzaron en robar, en robar, en robar, en robar, en robar? Y un día los sorprendió la muerte y literalmente morir en ese pecado, morir en ese terror tan terrible, hermano, que debe ser eso. ¿Usted se imagina a este rico recordando su vanidad? ¿Se imagina usted a este rico recordando su comida, su maldad, su lujo?
aborrecerá ese pecado, aborrecerá ese mal, aborrecerá todo eso que ahora lo tiene condenado, pero será tarde. De nada le valdrá, estando en el infierno, aborrecer el pecado. El tiempo de aborrecer el pecado es este, mis amados. Y este es un tema del que hoy no se habla en las iglesias, casi no se habla. Es muy raro escuchar predicaciones sobre estos temas, porque ahora estamos pensando más en que la gente no se asuste. Y le digo que hay un acto de amor mucho más genuino y sincero en hablarle a la gente de estos temas. Si usted sabe que en un avión pusieron una bomba y esa bomba va a estallar cuando el avión vaya a 30.000 pies de altura, usted sabe, ¿usted no le advertiría a los pasajeros? No se suban en ese avión porque van a morir. Eso va a estallar, eso se va a caer. Así también nosotros estamos en la obligación de hablarle a la gente estos temas. El diablo se ha encargado de solapar estos temas, de esconder estos temas, de levantar argumentos entre los predicadores para que no se le hable estos temas a la gente. Hoy todo es felicidad, abundancia, gozo, paz, consuelo, fortaleza, bendición y prosperidad. Y amén, gloria a Dios. Hoy el Dios que se nos presenta es solo una cara de la moneda, el Dios de perdón, de amor. Sí, eso es verdad, bendito sea el Señor. Pero nosotros no podemos desconocer y no podemos decirle a la gente la verdad a medias, mis amados. Nosotros tenemos que empezar literalmente por hablarle a la gente la palabra como es, por hablarle a la gente la palabra como debe ser. Nosotros tenemos que hablar la palabra y tenemos que decirle a la gente, si usted no se arrepiente, si a usted la muerte lo sorprende y usted no está preparado para una eternidad con Cristo, usted va a pasar un tiempo eterno de sufrimiento y condenación. Recuerdo el caso de esta muchacha que murió hace poco en este accidente en la autopista, que murieron 3 muchachos. ¿A cuál de ellos, cuál estaba preparado? El caso de este accidente que hubo por allá por Puerto Salgar, donde murieron 8 o 9 personas. Estaban observando un accidente y de repente llega un camión que se los lleva. ¿Estaban preparados? ¿Usted está preparado, hermano? Otro tormento que se va a tener en el infierno es el deseo eterno de anhelar lo bueno, lo santo, pero ya no poder tenerlo. El deseo eterno, desear por la eternidad la oportunidad de obedecer a Dios, por la eternidad la oportunidad de buscar de Dios, por la eternidad la oportunidad de arrepentirse y no tenerlo. Eso es un tormento. Otro tormento es la memoria de las oportunidades perdidas en esta vida, que pudieron haberles hecho estar redimidos, pero que no aprovecharon. Se acordarán en detalle se acordarán de absolutamente todas esas oportunidades, de todas, de todas. La vez que les dieron un tratado bíblico, la vez que iban en un bus y alguien se les acercó y les entregó un tratado. La vez que cogieron el taxi y el taxista les habló. La vez que alguien les dijo, escuche la palabra, acérquese a Dios y no quisieron. Recordarán y podrán identificar completamente en su memoria todas y cada una
de esas oportunidades que tuvieron y que desaprovecharon y que desperdiciaron. También otro tormento será el remordimiento por todas las cosas hechas, sobre hechos cometidos que nunca podrán ser perdonados, ya no más. Habrá una desesperación absoluta de querer escapar de la miseria eterna, de sentir alivio, aunque sea por un segundo, y no lo podrán tener. Haga usted el ejercicio de encender el fogón del gas de su estufa y acerque la mano lo más que pueda a la llama. Analice cuánto usted alcanza a aguantar. Ahora multiplique por 1000 esa sensación por la eternidad. La humanidad se está perdiendo. La gente se está desviando. Aún dentro de las iglesias la gente se está desviando. Porque estos temas ya no prevalecen. Porque estos temas ya no se enseñan en las iglesias. La gente hoy ya no tiene temor del infierno porque a la gente no se le está enseñando y porque la gente no lee la Biblia y porque la gente, gente que va a las iglesias, se conforman con lo que les dice su pastor. No, mis amados, tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos. Por eso usted no debe perder el gozo de su salvación. Es lo más grande y lo más maravilloso por encima de todo problema. Si usted se concentra pensando en problemas, usted tendrá más problemas. Si usted se concentra pensando en oportunidades, vendrán oportunidades. Tiene situaciones que lo afligen. Dele gracias a Dios porque a través de la aflicción podemos conocer mucho más a Dios. Y muchas veces el Señor permite la aflicción en nuestras vidas para conocerlo más a Él, para Él revelarse mucho más a nuestras vidas. Y si usted está siendo afligido en algún área de su vida, le digo en esta hora, hermano, gócese. Está Dios dándole la oportunidad de que lo conozca mucho más. Se lo digo en el nombre de Jesús, de que el carácter de Cristo se ha revelado cada vez más en usted. Y así mismo como usted es afligido, así mismo será usted glorificado. Pero tenemos que padecer juntamente con Cristo en el nombre de Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Lamentablemente el evangelio que se predica hoy es un evangelio liviano, light, y a ese tema le damos duro y le seguiremos dando duro hasta el último de nuestros días. Y abriremos la boca en contra de ese tipo de evangelio, donde hoy la gente en las iglesias se está sintiendo cómoda, donde hoy la gente en las iglesias busca la aprobación del mundo, cuando la palabra de Dios dice que el mundo amará lo suyo. Preocúpese cuando usted vea a un ministro de alabanza, de adoración, que lo están premiando, que le están dando premios Grammy, que le están dando premios Billboard, etcétera. Preocúpese. El Grammy latino, preocúpese. El mundo está amando a ese personaje. ¿Por qué? ¿Por qué lo está amando? El mundo ama lo suyo. Yo no quiero que el mundo me ame. Yo quiero que me ame Dios. Y amar al Señor y seguir al Señor significa que a usted lo van a rechazar, a usted lo van a perseguir, a usted lo van a atacar, hermano. Hermana, escuche. Nosotros no estamos llamados a vivir un evangelio que se congracia con el mundo. Nosotros no estamos llamados a vivir ese evangelio. Otro tormento que se vivirá será la eterna separación de los redimidos. Otro eterno que se vivirá
serán los remordimientos por los malos ejemplos que con su estilo de vida dieron a otros. Escuche lo que le voy a decir. Mucha es la gente que mueren, hombres que mueren y no tuvieron nunca ni los pantalones ni el valor de reconocer que tuvieron hogares paralelos y tuvieron hijos con otras personas. Y cuando mueren y están en el funeral o en el entierro, se destapa la olla podrida. Se fueron en silencio escondiendo su pecado, la miseria de su alma, muchas veces sin arrepentirse. En el infierno serán atormentados por la eternidad por estas acciones. Pero también serán atormentados por el mal testimonio que le habrán dado a los suyos, a los que dicen amar en vida, a sus seres queridos. Qué terrible esto, hermano. Qué terrible es esto. Ahora usted entiende por qué dice, y en el Hades. Esa palabra Hades del griego significa el mundo no visto de los espíritus que han partido. Le repito, esa palabra Hades significa el mundo no visto de los espíritus que han partido. Tremendo esto. Ahora usted entiende por qué dice aquí, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. La gente se tiende a imaginar solo el tormento que quema una llama. No, no es solo eso, hermano. No es solo eso. Es recordar y ser atormentado por la eternidad por todas estas cosas. Y qué doloroso y triste es ver a gente que hoy, escuche, no creen en el infierno y no creen en un castigo eterno. Y eso es fruto y consecuencia del evangelio light que se ha predicado durante tantos años. Entonces hay una falacia, una mentira que no parece, pero es mentira. Y es que le dicen hoy a la gente que el infierno es el mismo sepulcro. Es decir, cuando a usted lo meten allá en una tumba, lo entierran o en un mausoleo, ya ese es el infierno. No, señor, no es así. También le están diciendo a la gente otra falacia, y es que el infierno es esta misma vida. Y que esta vida, que es hoy un infierno, literalmente es fruto de la maldad que hay en todos y cada uno. Mentira, no es así tampoco, hermano, no es así. Debemos tener cuidado y no dejarnos engañar. El infierno es un lugar de tormento. Es real. A lo largo de la historia se ha manipulado a la gente como se ha querido. En su oportunidad, Juan Pablo II salió a decirle a la gente y al mundo que el infierno no existía. Y todo el mundo se relajó. Años después dijo que de pronto sí, que algunas cosas podían ser ciertas. Y así estamos. Y así estamos. Creyendo lo que otros dicen, pero no miramos la palabra y no vamos a la palabra.
Y escuche usted lo que dicen estos altos jerarcas de la Iglesia Católica, y lo digo con mucho respeto, si algún católico escucha esta enseñanza, pero aquí no estamos para decir la verdad con tapujos, aquí estamos para hablar la Biblia. El infierno existe, usted escucha muchos altos jerarcas de esta Iglesia Católica que dicen que el infierno no existe, que eso es totalmente figurativo. Bueno, cuando estén allá se van a dar cuenta que no era tan figurativo, porque esa es otra falacia, que el fuego en el infierno es figurativo. Pero cuando usted se pone a estudiar la palabra, encuentra que la palabra fuego se encuentra 549 veces en la Biblia. Y que de esas 549 veces, unas poquísimas veces se utiliza de manera figurativa. Como por ejemplo cuando se habla del enojo, o de los celos, o de la vergüenza, o de las pruebas. Pero la palabra fuego se usa en un lenguaje literal. Por eso dice la palabra, abrazará los fundamentos de los montes en las profundidades del Seol. Dice la palabra, ni su fuego se apagará. Dice la palabra, fuego que nunca se apagará. Dice la palabra, infierno de fuego. Dice la palabra, echado en el fuego. Dice la palabra, horno de fuego. Dice la palabra, echado en el fuego eterno. Dice la palabra, fuego que no puede ser apagado. Dice la palabra, el castigo de fuego eterno. Dice la palabra, atormentado con fuego y azufre. Dice la palabra, lago de fuego que arde con azufre. Dice la palabra, lago de fuego y azufre. Yo invito a todos a que estudiemos la palabra, a que no nos dejemos engañar, a que no nos dejemos enredar, a que tengamos cuidado, mis amados. Somos afortunados, usted y yo nos podemos considerar las personas más bendecidas del universo, porque hemos sido rescatados de una condenación eterna. Hemos sido rescatados, mis amados hermanos. El Señor nos salvó. Íbamos para el infierno usted y yo. Yo pienso en estas personas que han muerto. Mire la cantidad de gente que ha muerto en Indonesia y en otros lugares este año. Estos muchachos que murieron aquí, estos atropellados y tanta gente más. En hospitales, en clínicas, en cirugías, incluso cirugías de estética. Han muerto. Esta chica recibió 23 años, recibió su diploma de profesional. No alcanzó a ejercer un día. No el que alcanzó a ejercer su profesión un día. Se quemó las pestañas durante 5 años sacando una carrera sin saber que para nada, porque iba a morir a los 23 años en un accidente de tránsito. Y si esa muchacha, no lo sabemos, si esa muchacha hoy no está con el Señor, escuche, está viviendo todo esto. Está viviendo todo esto que hemos descrito. Lo peor de todo es que debe estar recordando la cantidad de veces que le hablaron, la cantidad de veces que le predicaron, o la cantidad de veces que ella rechazó a los que se le acercaban con la palabra. Ah, mis amados, siéntase usted privilegiado. Siéntase usted más que privilegiado. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude y nos dé la fuerza para entender. Ya hemos mencionado algunas falacias, pero la falacia
quizás la más extendida y la que más cuesta trabajo aceptar, la que más cree la gente, es que el castigo del infierno no es eterno. Esa es una mentira, una falacia. ¿Cómo un Dios de amor va a castigar por la eternidad a sus hijos? ¿Cómo un Dios de ternura, de restauración? Les voy a hacer esta pregunta. Si el infierno no es eterno, ¿para qué mandaba el Señor Jesús, el Señor Dios Padre, para qué mandaba a su Hijo a morir por nosotros en la cruz? No déjenlos que pasen allá un tiempo, que igual eso es temporal, para que salgan purificados y listo. Mire esto. Algunas pruebas de que el sufrimiento es eterno. La Biblia habla en Hebreos 6:2 de un juicio eterno. En Judas 7 habla del castigo de fuego eterno. En Daniel 12:2 y en el libro de Juan 5:28 al 29 habla de vergüenza y confusión perpetua. En Mateo capítulo 18, versículo 8 y en el capítulo 25, verso 41, habla también literalmente del fuego eterno. En Mateo capítulo 25, versículo 46, habla también de un castigo eterno. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, habla de perdición eterna. En Judas, del 6 al 7, se habla de prisiones eternas. En Apocalipsis, capítulo 14, del 9 al 11, habla literalmente del humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, habla de atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Las mismas palabras traducidas, eterno, perpetuo y por los siglos de los siglos, que se usan para manifestar la eternidad de Dios, la eternidad de Cristo, la eternidad del Espíritu Santo, la eternidad de la vida, la eternidad de la salvación, son las mismas que se utilizan para manifestar la eternidad del infierno, la eternidad del castigo, la eternidad del sufrimiento. Así que cuando a usted le estén diciendo que esto es temporal, que un Dios de amor no sería capaz de hacer un castigo eterno, un lugar eterno, escuche, mi amado y mi amada, le están estafando y le están diciendo mentiras. Hoy le digo, lea su Biblia. En la mente humana no cabe la eternidad. En la mente humana no cabe. Nosotros no podemos concebir la eternidad. Es un concepto supremamente difícil de hacerlo caber en cuatro paredes. Por eso mucha gente dice, uy, qué pereza todo por la eternidad en el cielo cantando y adorando, porque no entienden, no cabe. Por los siglos de los siglos de los siglos. Sin final. Dios es eterno. El trono de Dios es eterno. El reino de Dios en esta tierra será eterno. La palabra de Dios es eterna. La gloria de Dios es eterna. El propósito de Dios en esta tierra será eterno. La misericordia de Dios es eterna. La luz de Dios es eterna. El consejo de Dios es eterno.
La justicia de Dios es eterna. Las obras de Dios son eternas. La protección de Dios es eterna. Cristo es eterno. El trono de Cristo es eterno. El reinado de Cristo será eterno en la tierra. La habitación de Cristo entre los hijos será eterna. El Espíritu Santo es eterno. Esta tierra regenerada será eterna. El matrimonio de Dios con su pueblo, su iglesia, será eterno. ¿Cómo que el infierno no es eterno? ¿Cómo que no hay sufrimiento eterno? Debemos tener cuidado con este tema y abrir los ojos. Mis amados, bastaría con que una persona de las que ha muerto y está en el infierno, el Señor le permitiera venir, volver, para que durante un minuto hablara y convenciera a más de uno que ese lugar sí es real. Es real. Pero Dios no lo va a permitir porque, como le dijo Abraham al rico, a Moisés y a los profetas tienen, que a ellos los escuchen. Hoy nosotros tenemos la palabra y los pastores, que a ellos los escuchen. Escuchemos y atendamos, por favor. En el nombre de Jesús. Bendito Padre, te damos gracias, Dios. Bendito Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Te amamos y te adoramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra, a entender el gozo de tu salvación y lo profundo que debe ser en nuestros corazones, porque a veces por cosas pasajeras y materiales nos afligimos tanto que nos dejamos robar el gozo de tu salvación. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor. Gracias, Dios. Te amamos, no nos sueltes nunca, Señor. Nunca nos sueltes. Te lo pedimos, Jesús. Amén y amén.